Cuando se habla de Mario Moreno Cantinflas, la memoria colectiva suele quedarse en la imagen del hombre humilde, del peladito ingenioso que se burlaba del poder, del comediante que parecía ajeno al dinero y a la ambición material. Sin embargo, detrás del personaje popular existió un hombre que entendió mejor que nadie el valor económico de su talento. Un artista que convirtió la risa en patrimonio y que construyó, paso a paso, una de las fortunas más complejas y controvertidas del espectáculo latinoamericano del siglo XX. Esta es la historia de cómo Cantinflas pasó de la precariedad absoluta a convertirse en un empresario millonario, de cómo su dinero creció junto con su fama, y de cómo, tras su muerte, su herencia se fragmentó en uno de los pleitos familiares más largos y enigmáticos de la cultura mexicana. Mario Moreno nació sin privilegios. Su origen fue modesto, marcado por la necesidad y la sobrevivencia diaria. Antes de encontrar un lugar estable en el espectáculo, pasó por múltiples oficios y trabajos temporales. Esa etapa temprana forjó una relación particular con el dinero, no como símbolo de ostentación, sino como garantía de independencia. Desde joven comprendió que depender de otros era un riesgo, y que el verdadero poder estaba en controlar su propio trabajo. En los años de las carpas, Cantinflas comenzó a generar ingresos constantes, aunque modestos. No existían contratos formales, ni cifras documentadas de cuánto ganaba por función. El pago era inmediato y variable. Sin embargo, ya desde entonces, mostraba una característica que marcaría toda su carrera: la capacidad de atraer multitudes. Donde aparecía Cantinflas, el público respondía, y eso, en el mundo del espectáculo, siempre se traduce en dinero. El verdadero punto de inflexión económico llegó con el cine. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Cantinflas no se limitó a cobrar un salario como actor. Desde muy temprano, entendió que el negocio no estaba solo en aparecer frente a la cámara, sino en controlar el proceso completo: producción, distribución y explotación comercial. Así nacieron las estructuras empresariales que sostendrían su fortuna durante décadas. Durante la llamada época de oro del cine mexicano, Cantinflas se convirtió en el actor mejor pagado del país. Para mediados de la década de 1950, ya existían registros periodísticos que señalaban que podía cobrar alrededor de 600,000 pesos por una sola película, una cifra extraordinaria para la época. Ese monto lo colocaba muy por encima de la mayoría de los actores nacionales y lo convertía en una auténtica potencia económica dentro de la industria. Pero incluso esas cifras, que hoy parecen impresionantes, eran solo una parte del panorama. El verdadero valor de Cantinflas estaba en algo menos visible: las regalías. Cada película no solo le pagaba una vez, sino que seguía generando ingresos durante años, incluso décadas, gracias a exhibiciones, reestrenos y contratos internacionales. Mientras otros actores dependían de filmar constantemente para mantener su nivel de vida, Cantinflas comenzó a recibir dinero de películas hechas tiempo atrás. La creación y control de compañías productoras fue clave. A través de ellas, Cantinflas se aseguró de conservar derechos, participación en utilidades y poder de decisión. Esto le permitió negociar desde una posición privilegiada con distribuidoras nacionales e internacionales. Entre estas, la relación con Columbia Pictures fue determinante. Gracias a estos acuerdos, sus películas llegaron a mercados extranjeros y comenzaron a generar ingresos en dólares, algo poco común para un actor mexicano de su tiempo. El salto internacional consolidó su estatus económico. Su participación en una superproducción de Hollywood lo colocó en un nivel completamente distinto. Más allá del salario que pudo haber recibido, lo verdaderamente importante fue el impacto en su valor de marca. Cantinflas dejó de ser solo un comediante mexicano para convertirse en una figura reconocida a nivel mundial. Eso incrementó el precio de sus contratos, el valor de sus películas y la demanda de su imagen. De acuerdo con registros notariales, testimonios judiciales posteriores a su muerte y reportes periodísticos confiables, Mario Moreno Cantinflas llegó a poseer entre 8 y 12 propiedades,
dependiendo de la etapa de su vida y de si se consideran los inmuebles que vendió antes de fallecer. Su residencia principal estuvo en la Ciudad de México, en una zona exclusiva cercana a Polanco y Chapultepec. Una casa amplia con jardines, alberca y todas las comodidades, valuada en los años 90 entre 1 y 2 millones de dólares. Además, tuvo una casa de descanso en Acapulco, ubicada en una zona residencial de alto nivel, cuyo valor se estimaba entre 800,000 y 1 millón de dólares, utilizada principalmente para vacaciones y estancias privadas. Como parte de una estrategia patrimonial más amplia, Cantinflas fue propietario de varios locales comerciales en la Ciudad de México, al menos 2 o 3, que le generaban ingresos constantes por renta, así como de oficinas e inmuebles ligados a su empresa productora, algunos a título personal y otros bajo razón social. Antes de su muerte, vendió al menos un par de propiedades adquiridas en sus primeros años de éxito, lo que explica que no todas aparezcan reflejadas en la herencia final. Sumando los inmuebles conservados y los vendidos en vida, el valor inmobiliario acumulado de Cantinflas se estima, a precios de su época, entre 6 y 10 millones de dólares, sin contar derechos cinematográficos, regalías, empresas, vehículos y otros bienes de valor. Con el paso de los años, su patrimonio se volvió cada vez más complejo. Ya no se trataba solo de dinero en efectivo o propiedades visibles, sino de contratos, derechos, empresas y acuerdos legales que requerían administración constante. En este punto, la fortuna de Cantinflas dejó de ser algo fácil de medir. Su valor ya no estaba en una cuenta bancaria, sino en un entramado de activos culturales y financieros. Cuando Cantinflas murió en 1993, el país entero asumió que había dejado una herencia gigantesca. Durante años, medios y especialistas han estimado su fortuna en decenas de millones de dólares. Sin embargo, lo que siguió a su muerte desmintió cualquier idea de una herencia simple o transparente. El testamento designó a su hijo como heredero universal. En apariencia, todo quedaba resuelto. Pero pronto, salió a la luz un documento que cambiaría el destino de su legado: la cesión de los derechos de gran parte de su filmografía a un familiar distinto. Esa decisión, tomada poco antes de morir, provocó un conflicto legal que se extendería durante décadas. El punto más delicado fue el control de las películas. No se trataba solo de obras artísticas, sino de la fuente principal de ingresos. Quien controlara esas películas controlaría el flujo de dinero, y ese control quedó fuera de las manos del heredero directo. Mientras los tribunales analizaban documentos, contratos y voluntades, el dinero generado por las películas quedó en el limbo. Regalías retenidas, cuentas congeladas y pagos consignados se acumularon sin que nadie pudiera disponer libremente de ellos. Lo que para el público parecía una fortuna sólida, en la práctica se convirtió en un patrimonio atrapado en procesos legales. La imagen más impactante llegó cuando se reveló que una de las cuentas bancarias vinculadas a Cantinflas contenía apenas una cantidad simbólica. Aquello alimentó la narrativa del dinero desaparecido y dio origen a teorías, sospechas y versiones encontradas. Para muchos, resultaba inconcebible que un hombre considerado millonario dejara tan poco dinero líquido. Pero la realidad era más compleja. La fortuna de Cantinflas no estaba pensada para existir en efectivo. Estaba distribuida en activos de largo plazo, en derechos que generaban dinero con el tiempo, no en una suma disponible de inmediato. Y cuando esos derechos quedaron en disputa, la herencia se fragmentó. Años después, los tribunales emitieron resoluciones definitivas. Los derechos de las películas quedaron en manos de quien había recibido la cesión. El heredero directo conservó otros bienes, pero perdió el activo más valioso del legado. Para entonces, el costo emocional, económico y simbólico del pleito ya había dejado una huella profunda. La historia no terminó ahí. Tras la muerte del heredero, el legado volvió a reorganizarse, y la administración del nombre, la imagen y los restos del patrimonio pasó a nuevas manos. El mito de Cantinflas seguía generando dinero, pero ya no como una unidad,
sino como piezas dispersas. Hoy, la fortuna de Cantinflas no puede entenderse como una cifra exacta. No existe un número final que la resuma. Su verdadero valor estuvo, y sigue estando, en su impacto cultural, en la vigencia de su obra y en la capacidad de sus películas para seguir generando ingresos décadas después de haber sido filmadas. Cantinflas no fue solo un comediante, fue un empresario del humor, un estratega del espectáculo y un caso único en la historia cultural de México. Su fortuna no se evaporó, se transformó, se dividió y se volvió tan compleja como el personaje que lo hizo inmortal. Tras la muerte de Cantinflas, ocurrida el 20 de abril de 1993, comenzó una etapa silenciosa pero decisiva en la historia de su patrimonio. Durante los primeros meses, la opinión pública asumió que el legado del comediante estaba claramente definido y que su hijo, Mario Moreno Ivanova, heredaría una fortuna sólida, compuesta por propiedades, dinero, empresas y, sobre todo, el control absoluto de la obra cinematográfica de su padre. La realidad fue muy distinta. Poco tiempo después del fallecimiento, salió a la luz un documento firmado años antes, en el que Cantinflas cedía los derechos de explotación de la mayoría de sus películas a su sobrino. Aquella decisión, que en vida pasó prácticamente desapercibida, se convirtió en el núcleo del conflicto. El problema no era solo legal, sino económico. Los derechos de exhibición, transmisión y comercialización de las películas representaban la parte más rentable y constante de toda la fortuna. Para dimensionar la magnitud de este activo, hay que entender que el catálogo de Cantinflas incluía más de 50 películas, muchas de ellas consideradas clásicos del cine mexicano y latinoamericano. Estas cintas seguían siendo transmitidas regularmente por televisión abierta, cable y, con el paso de los años, plataformas digitales. Cada emisión generaba pagos. Cada contrato internacional significaba ingresos adicionales. No era una riqueza inmediata, pero sí una fuente constante de dinero a largo plazo. Cuando el conflicto llegó a los tribunales, el patrimonio de Cantinflas quedó dividido en dos grandes bloques: los bienes materiales y los derechos intelectuales. El heredero universal conservó propiedades, objetos personales, algunos recursos económicos y el apellido. Sin embargo, los derechos cinematográficos, el verdadero corazón financiero del legado, quedaron bajo control del cesionario. El juicio fue largo, complejo y técnicamente difícil. Se analizaron contratos antiguos, firmas, fechas y la capacidad legal del actor al momento de ceder sus derechos. Durante años, las regalías generadas por las películas quedaron retenidas o administradas de manera provisional, mientras se resolvía quién tenía la facultad legal para cobrarlas. Fue en ese periodo cuando surgió una de las imágenes más difundidas y malinterpretadas: la famosa cuenta bancaria con apenas unas decenas de miles de pesos. Muchos medios presentaron esa cifra como prueba de que Cantinflas había muerto prácticamente sin dinero. La realidad era otra. Esa cuenta no representaba la totalidad de su patrimonio, sino solo una cuenta operativa, no diseñada para concentrar riqueza. El dinero verdadero estaba en los contratos, en los derechos, en las empresas y en las propiedades. Pero ese dinero no podía tocarse mientras el pleito legal continuara. Con el paso del tiempo, los tribunales confirmaron la validez de la cesión de derechos. La decisión fue definitiva. Las películas quedaron legalmente fuera del control del heredero directo. A partir de ese momento, el destino económico del legado quedó sellado. La figura de Cantinflas seguiría generando dinero, pero no para quien muchos suponían. Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Cantinflas, heredó los derechos de 39 películas del legendario comediante tras una extensa batalla legal que duró más de 2 décadas. Su victoria judicial le otorgó no solo la propiedad intelectual de ese valioso catálogo fílmico, sino también las regalías generadas por su explotación. Tras su fallecimiento en 2021, dichos derechos pasaron a manos de sus hijos, quienes actualmente figuran como los legítimos titulares de esas obras.
Son ellos quienes hoy administran tanto las películas como los ingresos derivados de su distribución y exhibición. Durante su vida, Eduardo Moreno Laparade canalizó buena parte de las regalías hacia la Fundación Mario E. Moreno, una organización benéfica dedicada a causas sociales, médicas y educativas. Su familia ha expresado públicamente su compromiso de continuar con ese legado altruista, preservando tanto la memoria de Cantinflas como el espíritu filantrópico que su tío y él compartieron. Este fallo cambió por completo la narrativa pública. Ya no se trataba de un simple reparto de herencia, sino de una fractura profunda entre el mito y la realidad. El personaje que representó al desposeído, al defensor del pueblo, había construido una fortuna sólida, pero su legado económico terminó disperso, fragmentado y envuelto en disputas. Con los años, Ivanova designó a su entonces esposa, Tita Marbés, como heredera universal, otorgándole el control total sobre los derechos de marca, nombre e imagen de Cantinflas. Desde entonces, Marbés se ha convertido en la figura principal en la defensa y gestión del legado comercial del personaje, así como en la representación pública del nombre Cantinflas en eventos, proyectos conmemorativos y licencias comerciales. Sin embargo, el conflicto de derechos no termina ahí. En el terreno internacional, Sony Pictures, Columbia Pictures, mantiene la titularidad de los derechos de distribución de 34 películas clave del comediante. Esta situación se remonta a los años en los que Cantinflas trabajó directamente con Columbia, y los derechos fueron formalmente registrados en Estados Unidos. Pese a múltiples intentos legales de Mario Moreno Ivanova por revertir esta situación, las Cortes estadounidenses ratificaron en varias ocasiones que los derechos pertenecen legítimamente a Sony, blindando así su control sobre la distribución en mercados globales. En cuanto a los nietos de Cantinflas, es decir, los hijos de Mario Moreno Ivanova, Mario, Valentina, Gabriel, Mario Patricio y Marisa, su situación es más complicada. A pesar de ser descendientes directos del actor, fueron excluidos del testamento de su padre, lo cual ha provocado diversas impugnaciones por su parte en los últimos años. No obstante, hasta febrero de 2026, los tribunales no han revertido la validez del testamento, y Tita Marbés continúa siendo la titular legal de los bienes heredados por Ivanova, manteniendo así el control sobre el uso de la marca Cantinflas y su imagen pública. Con los años, las estimaciones sobre el valor total de la fortuna de Cantinflas han variado enormemente. Algunas cifras hablan de entre 20 y 70 millones de dólares en su punto máximo, considerando ingresos acumulados, propiedades y valor de derechos. Otras estimaciones, más conservadoras, reducen esa cifra. Lo cierto es que nunca existió un inventario público completo y definitivo. Parte de la dificultad para calcular su fortuna radica en el contexto histórico. Muchos contratos se firmaron en épocas en las que no existían los mecanismos de transparencia actuales. Además, el cine mexicano de mediados del siglo XX funcionaba con reglas distintas, donde los acuerdos verbales y las negociaciones informales eran comunes. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que Cantinflas fue, durante varias décadas, uno de los artistas mejor pagados de América Latina. No solo por lo que cobraba por película, sino por su capacidad para negociar participación en beneficios, algo poco habitual en su tiempo. Tras el cierre de los juicios principales, el legado de Cantinflas entró en una nueva etapa: la administración del mito. Su imagen comenzó a utilizarse en homenajes, exposiciones, reediciones y eventos culturales. Cada uno de estos usos generaba ingresos, pero también exigía controles legales y administrativos complejos. Con el fallecimiento de su hijo, la historia volvió a reconfigurarse. La herencia pasó a manos de un nuevo heredero, quien decidió dar un giro simbólico al legado. Trasladó las cenizas de Cantinflas a un mausoleo más visible y buscó reposicionar su figura como patrimonio cultural, más allá del conflicto económico. Hoy, Cantinflas sigue siendo rentable. Sus películas continúan transmitiéndose. Su imagen se utiliza en productos culturales
y su nombre conserva un valor comercial importante. Sin embargo, su fortuna ya no existe como un bloque único. Es un legado repartido entre derechos, memorias, archivos y símbolos. La historia de la fortuna de Cantinflas es, en el fondo, una lección sobre el espectáculo, el dinero y la memoria. Demuestra que la riqueza no siempre se mide en cuentas bancarias, sino en control, en derechos y en decisiones tomadas a tiempo, o demasiado tarde. Cantinflas supo convertir la risa en poder económico. Supo protegerse en un mundo incierto y supo negociar como pocos artistas de su época. Pero también dejó un legado frágil, vulnerable a disputas y malentendidos. Al final, su mayor fortuna no fue el dinero que acumuló, sino la vigencia de su obra. Mientras sus películas sigan vivas, mientras su personaje siga provocando risas y reflexión, Cantinflas seguirá generando valor. No necesariamente en dólares, pero sí en algo mucho más duradero: presencia, memoria e historia.